La alternativa abordará en este podcast los problemas de suministro de agua potable en México. El gobierno de México toma las medidas para regularizar el suministro de agua, que ha sido un problema cotidiano para los mexicanos desde los gobiernos anteriores al gobierno actual. Informe del gobierno de la Ciudad de México en su página oficial. El mundo vive una crisis de agua cada vez más grave. Una proporción importante de la población carece de acceso digno y seguro a dicho recurso. En Ciudad de México, más del 40% del agua que se consume proviene de fuentes lejanas, y una parte importante de los hogares no cuenta con acceso continuo y seguro al vital líquido. Asumimos el compromiso de garantizar el acceso al agua potable para todos. Nos enfrentamos, sin embargo, al doble reto de garantizar el acceso continuo a agua de calidad a una población en crecimiento, al tiempo de avanzar hacia un uso sostenible de los acuíferos que hoy se encuentran sobreexplotados. En los últimos años, la situación de aprovechamiento del agua ha adquirido una mayor complejidad debido a la antigüedad de más de 60 años en promedio de las redes primarias y secundarias, que han rebasado su vida útil y presentan grandes fugas. El aumento de la demanda de agua y la sobreexplotación del acuífero han generado impactos ambientales en el suelo, como la deshidratación, reducción de volumen y captación de las arcillas, lo que ha provocado hundimientos, grietas y socavones en distintas áreas de la ciudad, así como la ruptura de la red hidráulica. Al cierre de este informe se concluyó la rehabilitación de 75 pozos de absorción y la construcción de 4 pozos profundos, con un presupuesto de 25 millones en beneficio de 133,258 habitantes. Adicionalmente, se realizó la reposición de 9 pozos profundos en las diferentes alcaldías de la Ciudad de México y municipios del Estado de México, con presupuesto de 51,52 millones, que abonarán al suministro de agua potable con un caudal aproximado de 420 litros por segundo. Se inició la reposición de otros 6 pozos profundos con un presupuesto de 97,11 millones, que aportarán un caudal aproximado de 320 litros por segundo, y en conjunto con los pozos previamente rehabilitados generarán un beneficio para 315,000 habitantes. Con una inversión de 71,834,120 pesos del 1 de agosto de 2019 al 31 de julio, se rehabilitaron 36 pozos de agua potable con actividades de desasolve, cepillado, pistoneo y aforo. 17 de ellos están en el sistema Lerma en el Estado de México y 1,9 en Ciudad de México. Al 31 de julio de 2020 se concluyó la rehabilitación y sustitución de 14 plantas potabilizadoras,
con un presupuesto de 171.8 millones. La Ciudad de México cuenta con aproximadamente 14 millones de habitantes a la fecha 2024. Estos son los trabajos que llevó a cabo la jefa de gobierno, la señora Claudia Sheinbaum, quien se comprometió a recuperar las estructuras que transportan el agua potable. Aunque el problema complejo que presenta la Ciudad de México por el abandono de los gobiernos anteriores deja un gran reto para el próximo gobernador o gobernadora de la Ciudad de México. México ya experimenta los efectos negativos de la falta de agua durante los últimos años. Las regiones centro y norte del país han vivido escasez de agua debido al aumento de las sequías. De acuerdo con datos del Banco Mundial, anual per cápita pasó de 10.000 metros cúbicos en 1960 a 4.000 metros cúbicos en 2012. Se estima que para el 2030 esta disponibilidad en México descienda debajo de los 3.000 metros cúbicos por habitante al año. Por su importancia para el desarrollo económico, ambiental y social, el instituto realizó un estudio con el objetivo de ofrecer un diagnóstico de la situación actual del agua en el país, desentender a los 4 grupos consumidores hasta los retos que enfrentan los tipos de los recursos hídricos en México. Con ello se realizaron propuestas que abonen al desarrollo de lineamientos de política pública a nivel nacional, que resuelvan los problemas actuales y prevean los riesgos futuros en la materia. Para garantizar la demanda futura, el Estado mexicano requiere actualizar los marcos legales y regulatorios que rigen el manejo del agua, así como modernizar la infraestructura hidráulica del país. Es necesario tomar en consideración las distintas características técnicas, en particular las geofísicas y desafíos que presentan actualmente el país en materia hídrica, tales como el aumento poblacional, según ellos, el crecimiento de la mancha urbana, la evolución de las sequías, así como la variación en las precipitaciones. ¿Qué sabemos de la situación del agua en México? En el país existen 4 grupos de consumidores de las concesiones de agua. Número 1, el sector agropecuario. En 2022, este sector tuvo un consumo del 76% del total de agua concesionada para riego de cultivos y ganadería. Número 2, abastecimiento público. Representa el 15% total del concesionado y se distribuye a través de las redes de agua potable a domicilios, industrias y otros usuarios que estén conectados a dichas redes. Número 3. Industria autoabastecida. Representa el 5% total del concesionado e incluye a las empresas que toman agua directamente de los ríos, arroyos, lagos y acuíferos del país. Número 4.
Centrales termoeléctricas representa 4% del agua concesionada. Los recursos hídricos en México enfrentan distintos retos dependiendo de su tipo, superficial o subterráneos, así como del tipo de fenómenos climatológicos, precipitaciones o sequías. La superficial. En México, 60% del agua potable proviene de los cuerpos de agua superficiales. De los principales ríos, 7 representan 71% del agua superficial del país, distribuidos en la zona centro y sur del país, mientras que solo 29% del agua superficial se ubica en la zona norte. El principal problema de las aguas superficiales se ubica en la zona norte. El principal problema es las aguas superficiales, es la contaminación, en particular por las aguas residuales, ya sean domésticas, industriales, agrícolas o ganaderas, que contienen elementos y sustancias contaminantes disueltas. Esto quiere decir que no hay separación de agua. Agua subterránea. Acuíferos. Los acuíferos en México se encuentran en riesgo de sobreexplotación. En 2018, 18% de los acuíferos subterráneos estaban sobreexplotados. Esto afecta tanto el abasto humano como las actividades agropecuarias e industriales. Al mismo tiempo, eleva los costos de extracción de agua y ocasiona hundimientos en el terreno. Asimismo, 5% de los acuíferos tuvo problemas de salinación del agua, proceso por el cual se incrementa la concentración de sales y minerales de las aguas subterráneas y deteriora sus parámetros de calidad. Aunado a ello, 3% de los acuíferos en México tienen problemas de intrusión marina, la cual se da cuando el agua salada entra a tierra adentro y desplaza el agua dulce. Precipitación. México recibe en promedio alrededor de 1.5 millones de metros cúbicos por hora de agua al año en forma de precipitación, o sea, lluvias. 57% cae entre junio y septiembre, en su mayoría en la región sur y sureste, donde tiene lugar el 50% de las lluvias. La precipitación promedio anual a nivel nacional ha aumentado a través del tiempo, potencialmente debido al cambio climático, según dicen ellos. Sin embargo, este fenómeno no se ha presentado en todas las entidades federativas con la misma intensidad. En la Ciudad de México y el Estado de México, la precipitación se redujo entre 2000 y 2021, mientras que durante este mismo periodo aumentó en estados como Campeche, Quintana Roo, Veracruz y Guanajuato. Sequías. México es un país vulnerable a sequías con 52% de su territorio ubicado en clima árido o semiárido. En total, 14 estados se encuentran en estas regiones. Aunque las sequías son fenómenos recurrentes, durante la última década, estas han ido en aumento en frecuencia, intensidad y duración. En 2021 se registraron 8.491 sequías, de las cuales 71% fueron severas, con las que hay el riesgo de pérdidas de cultivos del 26%. Fueron sequías excepcionales, es decir, con escasez total de agua en embalses, arroyos
y pozos. México debe abordar la problemática del agua con datos y evidencia. A partir de este diagnóstico, el INCO, que da toda esta información, propone una serie de recomendaciones de política pública que abordará a detalle en estudios posteriores que atiendan la problemática del agua desde los ángulos de regulación, infraestructura y gestión. Propuestas. Número 1. Mejorar el monitoreo del uso del agua. Número 2. Desarrollar proyectos climáticos en el sector ganadero y agricultor. Número 3. Evaluar y actualizar la delimitación de los acuíferos. Número 4. Invertir en modernización y conservación de infraestructura. El Instituto de Ingeniería de la UNAM, 10 de enero 2019. Distribución de agua potable en la Ciudad de México. El doctor Oscar Fuentes Mariles, investigador del Instituto de Ingeniería, impartió la conferencia Distribución de agua potable en la Ciudad de México en el Salón de Seminarios Emilio Rosenbluth. Oscar Fuentes dijo que uno de los principales problemas en la Ciudad de México es la distribución de agua, actividad a cargo del sistema de aguas de la Ciudad de México. Esta dependencia enfrenta problemas económicos y políticos, además del cierre de algunos pozos y la suspensión de la continuación del acuífero. Afirmó que uno de los principales retos es lograr que la distribución del agua sea más equitativa. Para ello, se tendría que dividir la red en 5 redes que deben contar con agua suficiente y tuberías del diámetro adecuado. Actualmente, el agua que abastece a los habitantes de la Ciudad de México viene del sistema Cutzamala, otra parte del Lerma y la mayor parte de los pozos donde se extrae agua de los acuíferos. Un acuífero se recarga a partir de la lluvia que ocurre en zonas donde el terreno es permeable. Desafortunadamente, en la parte céntrica de la Ciudad de México predominan las arcillas y eso hace que el agua no llegue hasta la parte profunda donde se encuentran los acuíferos. Por otra parte, el crecimiento urbano es otro impedimento para la recarga del acuífero, al disminuir las zonas propicias para la infiltración de agua como jardines, áreas verdes, sobre todo el área sur, Xochimilco, que hay que cuidar y proteger para que filtre el agua que requiere la Ciudad de México. Según algunos especialistas, la Ciudad de México está dividida en la zona norte, la zona centro y la zona de Texcoco. Las zonas con mayor escasez de agua son Iztapalapa e Iztacalco. Para lograr una mejor distribución se requiere de conducir con una cantidad suficiente de agua al oriente de la ciudad y una opción conveniente sería la continuación del acuaférico, ya que se podrían disminuir considerablemente los bombeos de agua y contribuir un tanto a la disminución de fugas. Concluyó. La alternativa de un viaje desde 1960 hasta el 2024 para ver cómo ha crecido la población en la Ciudad de México. 1960. 4.870.876 habitantes. 1970, 6.874.165 habitantes. 1980, 8.813.079 habitantes.
Estos 8 millones se conservaron hasta el 2015, pasando al 2021 9.230.000 habitantes, que representa el 7.3% de la población nacional mexicana. En 2024 tenemos un aproximado de 14.700.000 habitantes. Recuerden que ha llegado mucha gente migrante a establecerse a la Ciudad de México, ya sean foráneos o migrantes de nuestros pueblos originarios, por la violencia en sus comunidades. Otros datos: cerca del 8% de los usuarios domésticos del área metropolitana consume entre 40 y 50 metros cúbicos de agua al mes por familia, es decir, entre 40,000 y 60,000 litros de agua por mes. Información de www.hcnl.gov.mx. ONU Habitat. Consumo promedio de agua al día en la Ciudad de México es de 366 litros diarios por persona, siendo el consumo residencial el más elevado, con 567 litros diarios en promedio por habitante al día, o sea, 11,000 litros por persona mensuales. En las residenciales, 17,577 litros por personas mensuales. 14 millones de habitantes de la Ciudad de México requiere 238 millones de litros de agua mensuales aproximadamente. En cuanto a los cálculos aproximados y el porcentaje de metros cúbicos almacenados en presas y pozos, la Ciudad de México, equitativamente repartida y con una fuerza de presión media, llegaría a cada hogar agua potable sin ninguna restricción para su consumo. ¿Por qué? La separación de aguas y el tratamiento para ser usada para el riego de nuestra hermosa naturaleza y nuestros alimentos. Objetivamente, la alternativa considera que la población no tiene por qué sufrir cortes. La presión de ahorro de aguas y toda la infraestructura de casa-habitación cambia los estándares y estructuras hídricas desde los hogares hasta la reutilización. La alternativa tiene un proyecto con un sistema y planes consecutivos para la buena captación de agua pluvial, sistemas hídricos de viaje y los tan llamados pozos, que requieren de una buena infraestructura para su llenado natural. Únanse a la alternativa. Únanse al amor por la vida. La alternativa.